¿Cuántas veces habéis escuchado esto de que una red neuronal es algo así como una caja negra, donde la información entra por un lado, se procesa de alguna manera y genera un resultado, pero donde lo que ocurre en su interior pues no deja de ser un misterio para nosotros? Esto es cierto en parte. Es decir, no hay nada en esta tecnología que no te permita observar su interior y comprobar cuáles son los valores de los parámetros, qué se está activando, qué operaciones matemáticas actúan, cómo se procesa la información, pero el problema es que no sabemos cómo darle sentido a todo esto. Al final lo que estamos viendo es un conjunto de operaciones matemáticas actuando al mismo tiempo que hace que emerja un comportamiento que nosotros asociamos como inteligente. Pero, ¿y si te dijera que esto no tiene que ser así? ¿Y si te dijera que las mismas operaciones matemáticas que hacen funcionar a una red neuronal se pueden convertir en nuestras aliadas para poder entender qué está ocurriendo dentro? ¿Y si te dijera que dentro de una neurona podemos encontrar patrones tan interesantes como estos de aquí? Toma bien nota, porque hoy te voy a explicar los fundamentos matemáticos tras una técnica que te va a permitir no solo generar estas imágenes que son impresionantes, sino que también te va a dar un mejor entendimiento del funcionamiento de la naturaleza de las redes neuronales. ¿Estás listo? ¿Sí? Pues le damos caña. Comenzamos. En concreto, hoy vamos a estar trabajando con redes neuronales convolucionales, que como ya sabéis son este tipo de red neuronal que se utiliza comúnmente para hacer análisis de imágenes. Y esto lo hacemos como continuación de la trilogía sobre redes neuronales convolucionales que ya comenzamos con este vídeo de aquí, donde ya os expliqué pues cuál era la base de funcionamiento de este tipo de redes. Si aún no has visto este vídeo, pues a lo mejor es una buena idea que le eches un vistazo. El motivo de por qué vamos a trabajar con redes neuronales convolucionales es que al final, como se tratan de redes que tienen que analizar grandes conjuntos de imágenes tan diferentes como sería un limón, un destornillador o un pangolín, pues en este caso se tratará de un tipo de red que internamente habrá aprendido un gran conjunto de patrones que también podremos visualizar como imágenes. Así que nos vamos a centrar en este tipo de redes, ¿vale? ¿Sí? ¿Perfecto? Genial. Pues empecemos por el principio, pero el principio de este canal. Febrero de 2018. ¿Recordáis este vídeo sobre el descenso del gradiente? Si recuerdas, en aquel vídeo hablamos de una de las herramientas matemáticas más importantes del campo de la inteligencia artificial. Un algoritmo que ni más ni menos es el responsable del proceso de entrenamiento o aprendizaje, optimización, llámalo como quieras, que suceden dentro de estas redes neuronales. Mirad, internamente una red neuronal se compone de distintas unidades de procesamiento que denominamos neuronas y donde se realiza una serie de operaciones matemáticas que en realidad no son para nada complejas, sumas, multiplicaciones y transformaciones no lineales. Y para cada neurona, estas operaciones las podemos controlar para que su comportamiento pues sea uno u otro y para que así la información que entra como input se vea modificada a otra cosa que será el output. Esto lo hacemos a través de los parámetros y en realidad el correcto funcionamiento de toda la red neuronal dependerá de que todos los parámetros de cada neurona estén perfectamente ajustados para que todas las operaciones internas acaben procesando nuestro input en el output que estamos buscando. Por ejemplo, convertir una imagen de un gatete en un vector que nos indique que efectivamente en dicha imagen hay un gatete. Y como te podrás imaginar, encontrar esta combinación idónea de parámetros es una tarea que no es fácil y que es imposible de realizar manualmente. Ya resulta imposible para modelos de tamaño moderado que cuentan con miles de parámetros y menos aún para modelos como los que estamos viendo hoy en día que tienen miles de millones de parámetros. Es una locura. Y aquí, dentro de esta locura, es donde aparece el algoritmo del descenso del gradiente a resolver la tarea. Este algoritmo trabaja sobre la siguiente idea, y es, mira, si en nuestra red solo tuviéramos un único parámetro que ir ajustando para ir cambiando su comportamiento, podríamos ir graficando cuál sería el error de la red para distintos valores de este parámetro. En una gráfica veríamos lo siguiente, para este valor de aquí pues tendríamos este error, para este valor de aquí tendríamos este error y así sucesivamente. Si visualizáramos toda la función, veríamos cuál sería el resultado del error de nuestra red para cada posible valor de este parámetro. Idealmente nosotros diríamos que este valor de aquí sería el óptimo, ya que es el que minimiza el error de la red. Pero esto no es tan fácil, ya que en realidad por las limitaciones computacionales, esta búsqueda del punto mínimo se realiza a ciegas. Es decir, en realidad no podemos estar evaluando cuál es el error de la red para cada valor del parámetro. Esto es computacionalmente imposible. Así que en realidad vamos a ciegas sin más información que el resultado de dicha función en el punto que nosotros hayamos seleccionado aleatoriamente. Y aquí es donde el descenso del gradiente nos propone lo siguiente. Oye, si parece ser que lo que quieres hacer es ir descendiendo esta función, es decir, poco a poco ir minimizando el error de la red, podrías calcular la derivada en el punto en el que te encuentras, que al final te va a indicar la pendiente en dicho punto, y moverte un poquito hacia la dirección en la que la pendiente descienda. Esto, repetido unas cuantas veces, te debería de ir llevando hacia algún punto mínimo de esta función de error,
e irías comprobando que poco a poco la red va reduciendo su error en la tarea que le has propuesto. La red estaría aprendiendo a través del método del descenso del gradiente. Y así funciona a grandes rasgos el entrenamiento de una red neuronal. Pero repito, no solo aplicado a un único parámetro, sino a una gran cantidad de ellos, a miles y millones de parámetros que van siendo ajustados conjuntamente. Y esto es potentísimo porque de repente contamos con una herramienta matemática que nos permite aprovecharnos de la información que nos aportan las derivadas para poder ir moviéndonos con cierta confianza a zonas mínimas de una función que nosotros estemos planteando. En este caso, la función de error. Este ejercicio de poder encontrar puntos mínimos o puntos máximos de una función dada es un caso más dentro de una rama interesantísima de las matemáticas denominada optimización. Así que ya lo sabes, cuando entrenamos una red neuronal, lo que estamos haciendo es optimizar su función de error a partir de ajustar sus parámetros para encontrar algún punto mínimo que nos satisfaga. Al final, aquí es gracias a la información que nos aporta la derivada que podemos responder una pregunta tan interesante como: hey, si yo realizo un pequeño cambio en el valor de este parámetro de aquí, ¿cómo afectará eso a este otro valor de aquí, al error? Esa es la información que nos da la derivada, la pendiente en ese punto. Y lo interesante y lo que quiero que entiendas hoy es que esta herramienta de utilizar la derivada para poder optimizar cosas dentro de nuestra red no solo se puede aplicar a su entrenamiento, sino que va mucho más allá. Volvamos a las redes convolucionales. Imaginad que contamos ya con una red neuronal que está entrenada. Sí, ya hemos hecho todo el proceso de optimización para que la red aprenda a clasificar imágenes. Y no para clasificar 5 o 10 categorías diferentes de objetos, sino cientos y cientos. De hecho, 1000 en total. Estamos hablando de una red ya preentrenada sobre el complejo dataset ImageNet. Un dataset que cuenta con tal diversidad de imágenes con apariencia tan distinta que si contamos con una red convolucional que haya aprendido a clasificarlas correctamente con una tasa de acierto alta, pues podemos tener la certeza de que internamente esta red habrá aprendido un montón de patrones interesantes. ¿Quieres verlos? Mira, recordarás que dentro de una red neuronal convolucional contamos con capas convolucionales, ¿vale? O sea, su nombre lo indica. Donde una serie de filtros irán escaneando nuestra imagen a la búsqueda de diferentes patrones que la red haya ido aprendiendo a reconocer. Cada filtro convolucional en cada capa de la red generará un mapa de características, donde cada píxel que se active nos indicará que el patrón de ese filtro se ha encontrado en esa región de la imagen. ¿Te acuerdas? Si por ejemplo yo tengo un filtro que ha aprendido a detectar textura rugosa y amarilla, cuando le muestro una imagen de un limón a la red, este mapa de características se activará mucho, pues se está encontrando en muchas regiones dicho patrón. Si pongo un destornillador, pues no. Oye, ¿y cómo podría saber qué aprende cada filtro? Es decir, yo te estoy hablando de que este filtro ha aprendido a detectar texturas rugosas y amarillas, pero ¿cómo podríamos saberlo? Es decir, la realidad es que si tú te vas a visualizar este filtro de aquí, lo único que vas a ver sería el patrón de detección que se realiza sobre la capa anterior, y no la perfecta rugosidad amarilla de un rico limón. Entonces... ¡Uy, va, qué golpe! Entonces, ¿cómo podríamos interpretar lo que aprende cada filtro? Pues fíjate bien porque se viene el jugo de limón de este vídeo, ¿vale? Atento a cómo vamos a plantear este problema. Si para una capa determinada, para un filtro de esa capa, quisiera saber qué es lo que hace que se active más dicho filtro, quizás la pregunta que me estoy haciendo es, oye, ¿cuál sería la imagen que, dada como input a la red neuronal, maximizaría la activación del mapa de características generado por este filtro de aquí? Maximizarla. Esto empieza a sonar de nuevo a un problema de optimización. Y de hecho, lo es. Si lo pensamos en clave de cómo hemos optimizado antes la función de error, donde nos preguntábamos, oye, ¿cómo tengo que modificar los parámetros de la red para ir minimizando el error? Aquí lo que nos estamos preguntando ahora es, oye, si yo inicialmente a mi red le doy como input una imagen con píxeles inicializados aleatoriamente, una imagen como esta, ¿cómo afectará la modificación del valor de cada uno de estos píxeles a la señal de activación de este punto de la red? ¿Cómo varía la activación de este mapa de características respecto a la variación de los píxeles de la imagen dada como input? Una pregunta que de nuevo se puede responder a través de esta derivada. Y si lo piensas, es con esta derivada con la que contaremos con la información necesaria para saber cómo tenemos que ir modificando los píxeles de la imagen de entrada para que poco a poco podamos ir maximizando la activación del filtro que nosotros queramos. Si esto lo realizamos de manera iterativa, veremos que poco a poco los píxeles de nuestra imagen se irán modificando para ir conformando una imagen reconocible. ¿Qué es esto? Pues esta es la imagen que nos habrá generado la red neuronal a la hora de pedirle que nos sintetice algo que excite al máximo el filtro que estamos investigando. Esto es equivalente a que yo te pidiera a ti que dibujaras en una imagen pues aquello que más te evoque a una sandía. Seguramente dibujarías algo como esto, ya que esto contiene los patrones que a ti hacen
que se te dispare la señal de sandía. No sé por qué estoy hablando tanto de fruta en el vídeo de hoy. Al final estamos accediendo a ver información del aprendizaje que está autocontenido dentro de la red neuronal. Por ejemplo, esta imagen de aquí se genera para excitar mucho a este filtro de aquí. Y de ahí concluimos que, bueno, pues que este filtro se encargará de detectar patrones de líneas contrastadas con esta orientación oblicua. Si por ejemplo ahora pasamos imágenes reales por la red y cogiéramos aquellas que generen una alta activación en este filtro, veríamos que la gran mayoría de imágenes serían parecidas a esta. ¿Lo ves? O por ejemplo, un filtro que ha generado una imagen como esta, pues podríamos pensar que es un filtro que tiene cierta obsesión en detectar agujeros. Y si lo comprobamos de nuevo, pues efectivamente vemos que es así. Y así podemos seguir explorando las entrañas de nuestra red neuronal. Por ejemplo, ¿recordáis que os dije que una red convolucional en sus capas más bajas aprende patrones muy genéricos como bordes, esquinas y texturas, y en sus capas superiores patrones mucho más complejos y avanzados? Vamos a verlo. Si avanzamos algunas capas hacia adelante y aplicamos la misma técnica de visualización, nos encontramos con que, por ejemplo, un filtro de aquí genera una imagen como esta, donde sin reconocer ningún objeto en concreto, parece que estamos observando algún tipo de dispositivo tecnológico. Efectivamente, esta neurona parece que se encarga de observar partes de gadgets. ¿Y este de aquí? Venga, ¿podrías adivinarlo? Parece que hay pelo, formas puntiagudas y ojos. ¿Podrían ser cabezas de algún tipo de animal? Pues sí, efectivamente. Y si seguimos así podemos ver que en las últimas capas los filtros ya muestran trozos de objetos que son perfectamente reconocibles. ¿A que ya no parece tan oscura la caja negra? Esto que estamos haciendo es una técnica de interpretabilidad. Estamos interpretando el conocimiento aprendido por nuestra red neuronal, intentando dar un poco más de sentido a todo lo que ocurre dentro de la red. En concreto, a esta técnica se le conoce como visualización de características, o en inglés Feature Visualization, y es una forma de decir, oye, vamos a examinar qué es lo que activa tanto a este mapa de característica concreto dentro de mi red. Pero bueno, luego puedes experimentar con muchas cosas diferentes. Por ejemplo, si en vez de intentar excitar solamente un mapa de características, cogiéramos todos los mapas de características que encontramos en una única capa, podríamos realizar el mismo proceso de optimización para hacer que emerjan todos los patrones al mismo tiempo, generando un efecto conocido como Deep Dream. Espero que todo esto que te he contado en este vídeo pues te sirva no solo para tener una nueva técnica en tu caja de herramientas, sino para entender también más la naturaleza diferenciable de las redes neuronales. Una forma de experimentar utilizando las derivadas y la optimización, pero en este caso no para entrenar a la red, sino para intentar descifrar cuál es ese aprendizaje que ha hecho la red previamente. Ya te digo, entender esto es importante para dos cosas. Primero, porque se viene un tutorial donde vamos a hacer en código exactamente esto. Te voy a enseñar cómo podemos generar nosotros mismos este tipo de imágenes e implementar este tipo de técnicas en vuestras redes neuronales. Así que próximamente, en muy poquitos días, tendréis este vídeo en el canal. Y lo segundo, que ya estáis listos para la siguiente parte de esta trilogía sobre redes neuronales convolucionales, donde seguiremos profundizando en el entendimiento de esta tecnología aplicado a una de las técnicas favoritas mías dentro del campo del Machine Learning, la transferencia de estilo. Y también contará con su tutorial. Así que es un buen momento para recordar que si no queréis perderos nada de este contenido tenéis que estar suscrito al canal, activar la campanita y también activar las notificaciones dentro de vuestra aplicación de YouTube, porque si no, esta estadística de aquí, que creo que nunca había enseñado pero que es bastante fuerte, pues mostrará una diferencia entre la gente que ha activado la campanita pero no recibe notificaciones y la gente que ha activado la campanita y si las está recibiendo. Gente frustrada que se pierde por el camino. Bueno, igualmente, y si queréis seguir profundizando en este tema de la visualización de características, os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción un recurso muy interesante de la gente de OpenAI, que han creado lo que ellos llaman un microscopio para poder observar estos filtros, estas visualizaciones que hemos ido viendo en este vídeo de diferentes redes neuronales. Una aplicación súper fácil de utilizar y que yo creo que muchos de vosotros encontraréis interesante. Por mi parte nada más, siempre un placer traeros todo este conocimiento y todos estos recursos a YouTube de manera gratuita para vosotros, y ya sabéis que si lo queréis apoyar pues con una simple donación mensual a través de Patreon, que también tenéis el enlace abajo en la caja de descripción, con una aportación mensual de 5 euros, 10 euros, 50.000 euros, lo que queráis, pues podéis apoyar que este canal siga en funcionamiento. Sea como sea, más inteligencia artificial la próxima semana. Pera y manzana y uvas. Quiero fruta, voy a por fruta.